Muy buenos días tengan compañeros, mi nombre es Jorge Medina y hoy tengo el placer de organizar esta mesa redonda que comparto con mi amiga y compañera, la estudiante de Ingeniería Química, Diana Ramos. ¿Cómo estás, Diana? Bien, gracias. Buenos días. Bueno, pues en esta mesa redonda vamos a hablar sobre una de las películas más icónicas y más importantes en la historia del cine. Vamos a hablar sobre una historia de amor que ha pasado los años y sigue siendo clásica. Es no una historia de amor, sino la historia de amor. Vamos a hablarles sobre Casablanca de Michael Curtiz. Bueno, Casablanca, vamos a darles unos datos técnicos. Es una película, como ya dije, dirigida por Michael Curtiz, director húngaro-estadounidense, bastante polémico, bastante conocido. Fue filmada en 1942 en Estados Unidos e incluye las actuaciones de el galán de galanes, el típico estereotipo de galán en Hollywood, Humphrey Bogart, que interpreta a Rick, a nuestro personaje principal, Rick Blaine, a la hermosa Ingrid Bergman, que también interpreta a Ilsa Lund, nuestra protagónica mujer, y a Paul Henry como Víctor Laszlo, el no antagonista, pero segundo personaje principal. Ahora, ¿por qué Casablanca es de los filmes más icónicos de la historia del cine? Según la página de crítica de cine del séptimo arte.net, es una joya del séptimo arte por sus características técnicas, por el manejo, la dirección, el guión y la historia. Es emblemática y puso un antes y un después en este tipo de cine. Ahora, ¿qué nos puedes decir, Dianita, sobre esta película? Es importante mencionar que Casablanca no solamente habla de la historia de la Segunda Guerra Mundial, sino, como ya mencionaste, habla de una historia de amor e involucra también un poco de historia. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a estar viendo películas de la Segunda Guerra Mundial y que nos hablen de las muertes, de los judíos, de Hitler, pero en esta ocasión es distinto. Viene a hacer un cambio esta película, como lo mencionaste también. Y bueno, hay datos importantes como en 1943 fue estrenada en Estados Unidos y también ganó 3 premios de Oscars por mejor película, mejor guión y mejor director. También Casablanca nos muestra distintos enfoques que se tienen y fue grabada en primer plano, lo cual ayuda muchísimo a ver las sensaciones las expresiones de los actores principales, ya que aquí encontramos un triángulo amoroso entre Rick, Ilsa y Víctor. Y bueno, también retomando lo que acaba de decir Diana, ganó el premio a mejor guión e irónicamente esta película no fue terminada el guión no estaba terminado al momento del rodaje. Entonces muchas personas en los estudios Warner, que es la productora que la sacó, creían que esta película no iba a llegar nunca a puerto. Todos creían que iba a ser un desastre. E irónicamente ha sido de las películas que para su época ha recaudado mayor dinero, recaudó cerca de 3 millones de dólares en taquilla nada más en su estreno en Estados Unidos. Recordemos frases emblemáticas de esta película por si no la conocen. Siempre nos quedaremos en París. Tú tienes la de los enamorados. La de los enamorados, que también dice ¿qué es lo que se oye? Los cañones, o son los latidos de mi corazón. Igual toda esta historia de amor entre el caos. Sí, también la de qué peor momento. No, el mundo está en caos y nosotros nos enamoramos. Es como ese mensaje tan bonito, pero más adelante vamos a hablar de eso en nuestro segundo bloque. Y bueno, rápidamente vamos a ponerlos en contexto para los que no han visto la película. Una rápida sinopsis, sin spoilers, no se apuren. Primero, Casablanca nos habla sobre... Casablanca es una región en Marruecos. En la Marruecos de 1942 era una colonia francesa y en ese momento Francia estaba siendo invadida por Alemania. Alemania era quien controlaba Francia, por ende sus colonias. Entonces nos narra la historia de Rick, un americano que va a Casablanca por un corazón roto y tiene un negocio muy popular ahí. Ahí va toda la élite de la sociedad de Casablanca. Casablanca es
¿Cuál es la importancia de Casablanca? Que Casablanca es el punto donde puedes viajar a Lisboa, y en Lisboa puedes viajar a América. Entonces muchas personas iban para escapar de la guerra, muchos prisioneros políticos, de muchos perseguidos iban a Casablanca. El problema es de que era caro y no cualquiera podía ir a Lisboa, entonces muchas personas se quedaban estancadas en Casablanca. De hecho, perdón, así se inicia la película, inician diciendo 4 esperando, que es como representando aquí la espera de todas las personas para conseguir un pasaporte, un visado para poder viajar a Lisboa, que se lo tenían que firmar el general. El capitán Louis Renault. Ajá. Entonces tenían, igual todos estaban en la espera, todos estaban buscando la manera de poder ser libres y ir a América. Sí, y bueno, rápidamente la historia comienza, la historia que nos interesa, cuando Víctor Laszlo, un hombre perseguido por sus ideas y por su lucha en contra del Reich, llega con su esposa Ilsa Lund, que en París fue amante de Rick, nuestro personaje principal, y es ahí donde se arma el triángulo amoroso del que ya nos habló, donde empiezan las dudas, donde empieza la historia romántica, y bueno, ya no les vamos a contar más. ¿Y te parece si pasamos a nuestro segundo bloque y analizamos ciertos puntos de la película? Ok, perfecto. Ok, entonces, ¿qué es? Ok, vamos a iniciar analizando un poco al personaje principal, que es Richard, el cual puede ser representado como un antihéroe, el cual al principio de la película se muestra como un personaje fuerte, un personaje frío, que viene y da órdenes, simplemente es como en su café. Siempre se muestra como este hombre que no le importa nada. De hecho, menciona él en una frase donde nos dice que mientras a él no le pase nada, los demás no le importan. Entonces aquí su manera de ser es gracias al corazón roto que le dejó Ilsa. Poco a poco va cambiando esto cuando Ilsa llega de nuevo a su vida, que de hecho vuelve a mencionar otra frase, que de tantos cafés, de tantos lugares, ¿por qué el suyo? ¿Por qué vuelve a verla? Es aquí donde regresa ese Richard que Ilsa conocía, aquel defensor de las personas, donde igual hay una parte donde apoya a un joven que está casado, igual su esposa quiere salir, entonces necesita el dinero para poder comprar los visados, y pues él hace que gane en el juego el dinero necesitado para los visados. Exacto. De hecho, aquí Richard sigue su propia moral, porque la sociedad está en tanto caos que ya los valores fueron perdidos. Entonces él lo que buscaba eran nuevos valores, y él los crea en el momento en el que ayuda a Ilsa y a Víctor a salir de Casablanca. Pero bueno. Entonces yo voy a profundizar un poquito en ese aspecto. Creemos que el director en cada personaje representa cada personaje representa una postura diferente en la sociedad durante la guerra. Por ejemplo, Richard puede ser el empresario que honestamente resulta apático. Él lo dijo, le preguntan su nacionalidad y él dice, yo soy un ebrio. Esa es su respuesta, completamente neutral y apático ante la situación. A él no le importa si Casablanca está ocupada por franceses o por nazis. A él, mientras el negocio salga, no le importa tampoco relacionarse con jefes del mercado negro, con la policía. Él es un hombre de negocios estrictamente, y es lo que nos representa Rick en ese aspecto, lo que nos ilustra el personaje de Richard. Ahora, si vemos a Ilsa es la representación de la mujer en esa sociedad. A pesar de ser la protagonista, como tal no tiene tanta importancia en la toma de decisiones o en el transcurso de la historia. Simplemente es la acompañante. Pasó de ser la acompañante de Richard a ser la acompañante de Víctor, lo cual nos habla del papel de la mujer en esa época. A pesar de ser una mujer preparada, una mujer que piensa y que sabe del contexto en el que vive y que es completamente capaz de tomar decisiones, ella se apega a lo que Richard o Víctor decían por ella. Entonces, por último vamos a analizar, a Víctor también, Víctor Laszlo, que es el esposo de Ilsa. Él representa al rebelde, al pensador, al hombre de ideales.
él es perseguido por los nazis, por eso llega a Casablanca. Su objetivo es llegar a Lisboa y de ahí a las Américas para poder continuar con su lucha. Sin embargo, él nos ilustra ese amor. La historia es de amor, pero no solamente de amor a una persona, sino de amor a los ideales, como lo podemos ver en Víctor, que inclusive está dispuesto a sacrificarse, a perder su propia vida por lo que él cree y por lo que él lucha. Entonces, son tres panoramas completamente diferentes en los tres protagonistas. Y bueno, nada más para complementar, el capitán Louis Renault, que es el oficial, es francés y tiene que responderle a un general, a un comandante de mayor rango alemán. Entonces, al principio se muestra sumamente ilusionado ¿cómo se dice? Bueno, por impresionarlo, esa era la palabra. Se muestra sumamente ilusionado para impresionarlo, pero al final de la película expresa esa apatía y un poco de rencor que le tiene a los alemanes, al igual que el resto de Casablanca, del pueblo francés que no acepta la invasión alemana. Aparte, el capitán Renault conocía muy bien a Richard, porque de hecho al inicio de la película siempre le decía, eres un cínico sentimental, porque pues él sabía que al fin y al cabo Richard tenía un corazón. También es importante mencionar en este triángulo amoroso que existe el hecho de que Ilsa y Richard tienen un amor pasional, y también Ilsa y Víctor muestran más que un amor pasional, muestran un amor complementario, un amor que nada más, pues sí te quiero. Y aparte Víctor era más, no mostraba tanto su amor hacia Ilsa, sino que era como la protegía y esa era la representación de su amor. En cambio con Richard, exacto, lo mostraba con apasionados besos, abrazos y pues toda la situación que ocurre en París. Exactamente, y eso es de lo que hablaremos ahora, el mensaje que nos quiere dar la película. Si bien, como ya platicamos, el contexto es completamente gris y sombrío, el mensaje que nos quiere dar es, a pesar de que tu panorama, tu escenario sea gris, sea sombrío, sea lúgubre, pues al final de cuentas debes de recordar que el amor te va a recordar lo bueno que eres y lo bueno que puedes hacer por los demás y por el mundo. El amor puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. Ese puede ser uno de los mensajes, con base en la película y las acciones de los personajes, que al final de cuentas su móvil fue el amor que sentían uno por otro, la pasión que había, el desamor inclusive también fue móvil para que ellos actuaran. Entonces, no sé si quieras complementar sobre el mensaje. Es como tú dices, el amor te hace actuar de distintas maneras y pues simplemente se nota demasiado en Richard. Y pues el hecho de que una persona te conozca demasiado bien como lo hizo el capitán Renault, porque ya llevaban tiempo en Casablanca, pues demuestra que al fin y al cabo todos tenemos un corazón noble y que pues una mala experiencia sí te puede cambiar. Exactamente. Y también lo que me pareció muy interesante fue la evolución de los personajes durante la película. Ninguno de ellos permaneció igual, con las mismas características inclusive psicológicas, que al principio, como Diana comentó, al principio Rick era un personaje de carácter serio, de decisiones soberbias, apático le podríamos decir. Sin embargo, conforme va avanzando la historia, como cuando le ayudó a esa señora a conseguir los visados, vamos viendo que ese Rick, el sentimental, como le dijo el capitán Renault, va surgiendo y va retomando, y al final de la película vemos a un Richard completamente diferente al que la inició. Y si te habías creado una imagen, una opinión de Richard, pues completamente la misma trama te la va cambiando. Igual pasa con los demás personajes, inclusive el de Ilsa, que al principio puede ser presentada como una traidora y te lo pueden dar como una mala persona, pero después te das cuenta que igual reaccionó por amor y ese fue su móvil, ese fue lo que le impulsó, y al final de cuentas te das cuenta de que no es una mala persona, sino que simplemente es una mujer que tuvo que acatar la situación que le tocó. De hecho, pues no le miente, porque ella creía que su marido estaba muerto. Entonces, al fin y al cabo, pues nunca fue una mentira esto, porque
ella no sabía que en verdad estaba vivo y que estaba escapando, para que, de hecho también le hacen creer a ella que está muerta para poder salvarla, porque para que ella no sufra ningún peligro ante la Gestapo. Y bueno, vamos a pasar a nuestro tercer y último bloque ya para dar nuestras conclusiones. ¿Quieres comenzar? Muchas veces vemos análisis de esta forma, creo yo, en literaturas, en libros, pero esta película es, como lo comenté al inicio, es distinta, porque nos muestra esta historia de amor entre tanto caos. Igual los personajes van cambiando y pues es algo nuevo para nuestra generación, porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de películas. Entonces yo la considero una película muy buena y la verdad es que trae un mensaje muy bonito, más que amor, creo que es como esa forma en la que nosotros cambiamos y podemos ayudar a los demás. Bueno, yo para concluir tengo que decir que esta película considero es un mensaje de optimismo para, no de optimismo, pero sí de ánimo, le exhorta a quien la ve a que puede salir adelante y a que a pesar de que la situación está difícil, digo, la grabaron y salió en 1942, épocas de guerra, pues, época difícil, puedes salir adelante si haces todo lo que planeas con amor y con esa pasión. Entonces, como tú lo dijiste, es una película que completamente no podemos comprender porque no estamos en el mismo entorno, no podemos saber lo que impulsaba en ese momento a quien lo veía, las emociones que les pudo resaltar, pero sí les puedo decir que al menos a mí, Casablanca es una manera de recordar que en el mundo importan muy pocas cosas y una de ellas es el amor, al final de cuentas, que fue lo que impulsó a nuestros personajes y nos dio una de las películas más icónicas e importantes de la historia, aunado a la gran calidad técnica que nos dio Michael Curtiz, a esa gran dirección y buen manejo de guión. De hecho, nadie se imaginaba que esta película lograra ser tan importante hasta la fecha. De hecho, nadie sabía. ¿Algo más que quieras decir? Un último comentario. Bueno, con eso damos por concluida nuestra mesa redonda sobre la película Casablanca. Nada más quiero recomendárselas, de verdad es una película que pueden ver con su familia, que pueden apreciar y ya, muchas gracias por su atención.